¿Se recuerdan la procesión en la iglesia o en donde estaban? Lo hermoso de la entrada, todos los ojos en la novia, ¿se recuerdan? Sí. Celi, pues mi hija se casó hace un año, todos estuvimos allí, ¿verdad? Y fueron muchos los preparativos, aunque fue una boda sencilla. Y siempre en ese proceso, pues uno espera que todo salga bien, pero siempre se olvida algo. ¿Verdad que sí? Siempre hay algún tipo de situación donde algo sale de alguna manera mal. Yo recuerdo que llegamos media hora tarde porque tuvimos que ir a recoger la comida. No me recuerdo de otras situaciones, pero fue una experiencia inolvidable. Y la comparo siempre una boda con la experiencia de la entrada triunfal de Jesús. Eh, la entrada triunfal en este texto vemos cómo Jesús hace una entrada en preparación con lo que va a suceder esta semana, el evento de esta semana. Pero no fue una situación tan feliz como lo fue, lo es una boda, ¿verdad? Aunque la entrada triunfal fue bonita, realmente pues él iba para su crucifixión. So, I would like us to remember about preparation for our weddings or situations where we had to be prepared for something. And I am comparing that with Sally's wedding, which was the most recent one a year ago. And I would remember the entrance to Jerusalem, to that experience, the preparation for the wedding. And not to be a very happy occasion, that entrance was to the crucifixion of Jesus. El Evangelio de Mateo es el primer texto el primer, perdón, libro del Nuevo Testamento, y los tres evangelios sinópticos, lo que se conocen como evangelios sinópticos porque es una repetición de los mensajes de los evangelios. Mateo relata cómo el Mesías de Israel, que es Jesús, fue rechazado y ejecutado. Y él pronunció sobre Israel juicio ante esa situación. El texto entonces fue escrito más o menos en el año 80 o 90 después de que Jesús murió. Y el texto nos recuerda las experiencias de vida de Jesús. También hay mucha crítica hacia los fariseos, hacia los escribas, hacia las personas legalistas de ese momento. Y el objetivo del texto de Mateo es recordarle a la gente que Jesús era el Mesías prometido. Así que el propósito de Jesús venir era precisamente morir en la cruz, porque es el Mesías, es el enviado de Dios con ese propósito. Matthew is the first book of the New Testament and is a narration of Jesus' life. The main purpose of the text is remind us that Jesus is the Messiah. So it's to remember that Jesus came to die on the cross. It was written in the years 80 to 90, and also it has a huge credit to the Pharisees and the legal people, the legal teachers of the time. El texto comienza diciendo instrucciones para cumplir con la tarea de Jesús. Dice él a los discípulos y les enseña de esta manera. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos y estas fueron las instrucciones. Y les digo, vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Allí encontrarán una burra atada junto a un burrito. Desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice, si alguien les dice algo, ustedes les responderán, el Señor los necesita, luego los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, y digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Jesus' instructions are here, and the text
is explanatory. It's instructions of what is going to happen at that moment. It says like this: when they had come near Jerusalem and had reached Bethphage, at the Mount of the Olives, Jesus sent two disciples. The instructions were as follows, saying to them, go into the village ahead of you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, just say this: the Lord needs them, and he will send them immediately. This took place to fulfill what had been spoken through the prophet, saying, tell the daughter of Zion, look, your king is coming to you, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Así que vemos que esta narración es el mismo texto nos lo está diciendo. ¿Cuál es el propósito de Jesús entrar en un asno o en una burra? Es precisamente mostrar humildad. El mismo texto nos lo dice. Así que continúa el texto diciendo de la siguiente manera. Después que da las instrucciones, dice, los discípulos entonces fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron la burra y el burrito. Pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Finalmente, el texto narra diciendo lo último. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo clamaban y decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Qué bonito texto, ¿verdad? So the disciples, this is what is continue narrating. The disciples went and did as Jesus had directed them. They brought the donkey and the colt and put their cloaks on them, and he sat on them. A very large crowd spread their cloaks on the road, and others cut branches from the trees and spread them on the road. Finally, the text narrates what happened at the end. The crowds that went ahead of him and that followed were shouting, Hosanna to the Son of David. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. Así que esa es la narrativa para el día de hoy. Hosanna es una palabra que a lo mejor ni sabemos lo que quiere decir, pero es una palabra litúrgica por el judaísmo y por el cristianismo. ¿Qué quiere decir eso? Es una palabra de alabanza. En el judaísmo es siempre utilizada en una forma hebrea original, Hoshana. Y la palabra Hoshana, ¿verdad? Que nosotros la pronunciamos en español Hosana, en inglés se pronuncia Hosanna, es del latín Hosana y del griego Hosanna. Y quiere decir en hebreo la forma del arameo que significa salva, rescate y salvador. Eso es lo que literalmente quiere decir. Eso me recuerda que hay muchos nombres en la Biblia que precisamente se los dan a las personas porque están nombrando características de las personas, ¿verdad? Al nombrar características de las personas, pues entonces le ponen un nombre, y el más que me recuerdo siempre es el nombre de Jacob. Jacob quería decir engañador. Y cuando Dios, lo llama y se encuentra con él, le cambia el nombre a Israel, que quiere decir Dios. Entonces, que Dios está con él. Y entonces, pues, verdaderamente, pues, tiene mucho sentido que ellos utilicen esa palabra, porque la palabra literalmente está dando una alabanza a Jesús, pero una alabanza muy importante. Como les dije, el texto de
de Mateo le está enseñando a la gente que Jesús es el Mesías, que Jesús es el enviado de Dios para morir en la cruz. Así que la palabra literal quiere decir salva, rescate, salvador. So Hosanna is a liturgical word that means save, rescue, and savior. It's a very important word because it's giving directly the characteristic to Jesus that Jesus is the Messiah. And it's given to Jesus for the reason that Jesus came. The word is basically in the different languages, mostly the same word. In English is Hosanna. In Hebrew is Hoshana. And in Latin, Hosanna without the H. And the Aramaic, I don't know how to pronounce it, but it comes from the same Oceana. And then, so means save, rescue, and savior, which is really naming what Jesus is doing. En la Biblia se utiliza en el sentido de ayuda, de socorro, darle la mención de salvación, como lo menciona muchas veces también en Salmos, en los Salmos. En el Nuevo Testamento, Hosana también se está mencionando, no solamente en Mateo, sino también en Marcos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. También se menciona en el texto Hosana en las alturas. En Mateo también se dice Hosana al hijo de David. Eso se está dando, básicamente se está diciendo la genealogía de Jesús, de dónde viene. Desde David, de muchos años, de muchos siglos atrás. Entonces, es una palabra muy importante porque está expresando no tan solo quién es Jesús, sino de dónde viene Jesús. Y al nosotros ver de dónde viene Jesús, podemos entender la importancia. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Jesús no viene de una línea perfecta. Jesús viene de gente que han pasado, gente que Dios ha trabajado con ellos, gente que han sido transformados por Dios, gente que tenía muchas calamidades también, muchas desventajas, mucha imperfección, pero Dios los usa como instrumentos para traer a su hijo al mundo. So the text is giving us an important expression where it's talking to us about who's the Savior, who is the Messiah, but also it's placed there as more a text saying help or give us salvation. So if we see Mark is saying, Hosanna, blessed is the one who comes in the name of the Lord. Mark also says, Hosanna in the highest. But Matthew also says, Hosanna to the son of David, which is basically saying the genealogy of Jesus and where Jesus is coming from. It's saying also that Jesus is coming from a line of imperfection, not from a line of perfection. It's coming from people that are sinners like us. And God has to transform them. And God is seeing the potential of those people to get to the perfection, which is Jesus. Así que Dios está viendo el potencial de toda esa gente hasta llegar a la perfección, que no es ninguno de ellos, es Jesús. Amén. Así que, entendiendo entonces lo que este texto quiere decir, vemos que la entrada triunfal está ahí presentada para decirle a Jerusalén, tu Mesías ha llegado. La persona que va a darte salvación ha llegado. Entonces, muchos de ellos lo entendieron, pero muchos no. Al punto que yo se lo había comentado a ustedes antes en los estudios, que la puerta de Jerusalén por donde entró Jesús ha sido sellada, porque ellos esperan nuevamente el Mesías y entrar por esa entrada. So this text is basically saying to us the importance of Jesus as the Messiah, the importance of Jesus and the act of crucifixion. And it's also many people received Jesus at that moment, but many people didn't recognize that he was the Messiah. The text finishes saying
that he entered there and many praised him, which is saying that exactly he is the Savior. It's so that many people accept him and many people didn't, that the entrance of Jerusalem has been closed to still wait for the Messiah. El texto entonces nos está dando parte de los narrativas de parte de la narrativa de lo que va a suceder esta semana. En todos los textos bíblicos aparece la entrada triunfal en los 4 evangelios. Y nos está diciendo que es importante recordar lo que Jesús hizo por nosotros, que entró como Mesías, que entró para traernos salvación. El propósito de Jesús al entrar en Jerusalén es hacer pública la declaración de quién es Jesús, de que Jesús ha sido enviado con un propósito. Como dice Zacarías, por ejemplo, la promesa en Zacarías dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de la asna. Jesús entonces, al entrar por la capital, entrar como rey victorioso, es aclamado como era la costumbre. Y en las calles de Jerusalén, la ciudad real está abierta para él, como el rey que va a ir a un palacio. Pero un palacio que no es físico, aquí, un palacio que es eterno, un palacio que es espiritual, que es el templo, un palacio que es el cual todos aspiramos llegar un día, el reino de Dios. Y él recibe esa alabanza y esa adoración de la gente porque él solo la merece. Al colocar los mantos, el acto de homenaje es de realeza. Es un rey que viene. Jesús entonces está declarando abiertamente que él era el rey y que él vendría como el Mesías que estaban esperando. Amén, el Mesías prometido. So in this text, we see how Jerusalem is making public his declaration, the declaration of Jesus as the Messiah, King of Israel. And in the Old Testament, we can hear the same promise in Zechariah. Rejoice greatly, daughter of Zion. Shout for joy, daughter of Jerusalem. Behold, your king will come to you, righteous and savior, humble and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Jesus, and then is riding in that donkey to the capital city. And the streets are open and they are receiving him, as is the custom when they receive a king. And in that process, Jesus is declaring and accepting the praise and the worship of royalty, basically saying, I am your king and I'm the Messiah. Desafortunadamente, esta alabanza, que el pueblo derramó sobre Jesús, no fue porque reconocieron que él era el Salvador. La alabanza es porque es la bienvenida de un rey y él es libertador mesiánico. Ellos querían que Jesús empezara una revolución y los liberara de Roma en ese momento. Entonces, vemos que realmente el pueblo no está entendiendo mucho. Están viéndolo solo como Salvador que los va a liberar del Imperio Romano. Pero aún así, Jesús está utilizando esta experiencia para dar a entender su propósito y quién es Jesús. Y vemos que entonces esas mismas personas que están ahí poniéndole los mantos y diciéndole Hosana, el viernes vienen y gritan, crucifícalo, crucifícalo. Así que miren qué clase de mensaje tan opuesto, ¿verdad? Quienes lo aplaudieron como héroe, después lo rechazan y lo abandonan. Qué tristeza. Unfortunately, that praise that we are seeing it as the king is because they are thinking, the people of Israel at that moment is thinking that Jesus is the savior
not the sins, but the Savior that is going to bring salvation against Rome. And at that moment, basically, Christ, Jesus, is a liberator, a temporary free maker, the one that it's gonna bring salvation against Rome. But really, that's not what Jesus is trying to say to them. He refused to be against Rome. He is bringing a different kingdom, a spiritual kingdom, the kingdom of God. And the same people that it's praising him and saying Hosanna at that moment, then we see them on Friday saying, crucify him, crucify him. So they are rejecting him as the hero and then abandon him. Así que hoy, en conclusión, terminamos diciendo que la historia de la entrada triunfal está llena de contrastes, ¿verdad que sí? Está llena de diferencias, de aplicaciones para los creyentes. Aprendemos de ella, pero a la misma vez también podemos ver el significado real y lo que nos guía para el resto de la semana. La historia del rey que vino como un siervo humilde en un asno, en un burrito, no presumiendo en un corcel como un rey, no con vestiduras reales, sino con la ropa de los pobres y los humildes que le estaban poniendo mantos, es el Mesías prometido. No viene a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, sino a conquistar con amor, con gracia, con misericordia y su propio sacrificio en favor de su pueblo. Su reino no es de ejércitos y de esplendor, sino un reino de humildad y de servicio. Jesús no conquista las naciones, sino los corazones y las mentes. Y su mensaje, sobre todo, es la paz de Dios. No la paz temporal, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recordemos esta entrada triunfal de Jesús en un día como hoy, cuando se preparó para ser crucificado. Y permitamos entrar en nuestros corazones esa paz que proviene de Él, para proclamar que Jesús es el rey de paz y de amor. So today, as we conclude this reflection, we're gonna remember that this story is full of contrasts and differences and applications for believers. This also is a reflection on how low Jesus came and humble on a donkey, not showing off on a steed, not with royal robes, but in clothing of the poor, clothing that were humble. Jesus came not to conquer by force like the kings of earth, but to conquer with love and grace and mercy and his own sacrifice on behalf of his people. His kingdom is not of armies or splendor, it's a kingdom of humility and service. And Jesus does not conquer nations, but hearts and minds. His message is one of peace, the peace of God, the peace that overcomes any understanding. And let's remember that. Let's remember the triumphal entry of Jesus, and who on a day like today prepared to be crucified. Let us enter our hearts once again. Let Jesus proclaim his kingdom, a kingdom of peace and love in us. And let's prepare to sit at the table with him. Preparémonos entonces para entrar a la mesa, para sentarnos a la mesa con Jesús. Amén.